Sean todos bienvenidos a este canal Monte Carmelo. El día de hoy, si tuviera que titular esta predicación, quisiera hablar sobre Dios se mueve por tu fe. La única forma de que podamos ver la gloria de Dios en nuestra vida es que nosotros tengamos una fe, una certeza, una convicción. Si nosotros no tenemos una fe, una convicción y una certeza de esperar algo en nuestras vidas, miren, y que Dios quiera, se va a hacer partícipe en nuestra vida, se va a manifestar en nuestra vida, de ninguna manera. Entonces, el título de hoy quisiera colocarle: Dios se mueve por tu fe. ¿Ok? Si leemos aquí en las Escrituras, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, se lee la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando nosotros creemos de todo corazón, conocemos una oración, conocemos cualquier cosa, pero que invocamos el nombre del Señor Jesucristo con fe, creyendo que lo vamos a recibir, Él se hace presente. Dios de esa manera es que se va a hacer presente, mis hermanos. Si nosotros realmente tenemos esa creencia, cuando hacemos esa petición, esa oración para Dios, creyendo que lo vamos a recibir, Dios nos lo va a dar, porque así lo dice la Escritura. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le haya. Cuando nosotros vamos a acercarnos a Dios, aunque no lo vemos, pero si tenemos una convicción y una fe de que vamos a lograr eso que nosotros le estamos pidiendo al Señor, Dios nos lo va a dar, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En una oportunidad podemos ver en muchos pasajes bíblicos de cómo personas recibieron sanidad divina, recibieron salvación por medio de esa fe. ¿Se acuerdan cuando este hombre estaba en la cruz, el ladrón, y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso? Y él le dijo: desde ahora estarás conmigo en el paraíso. Pero es porque él reconoció y él tuvo fe en ese hombre, en Jesucristo, y él tuvo esa salvación. Vemos también a la mujer que sufría de un flujo de sangre. Ella, cuando sufría de ese flujo de sangre, ella dijo estas palabras: si tan solo yo tocar el borde de su vestidura, yo seré sana. Ella botaba sangre. Ella tenía un flujo de sangre por muchos años, pero ella creía que si tocara el borde de las vestiduras del Maestro, ella iba a ser sana. Todos en la Biblia vemos que sin esa fe jamás Dios iba a sanar a las personas, jamás Dios iba a mostrarse. Dios no se puede mostrar a tu vida si tú no tienes fe de Dios. Dios no te puede dar la sanidad si tú no tienes fe. Nosotros tenemos que tener una fe y una convicción de creer que si estamos buscando a Dios, Dios se va a hacer presente en nuestra vida. Solamente creer. Él lo dice en su palabra. Hay una parte también aquí en las Escrituras que dice en Marcos 11, 22, 24. Marcos 11, 22 y 24. Respondió Jesús y les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creyendo que lo recibiráis, y os vendrá. El Señor Todopoderoso está diciendo aquí que cuando nosotros vayamos a orar al Señor, que oremos con fe, creyendo que lo vamos a recibir. Cuando usted hace esa oración por fe, creyendo que va a recibir ese trabajo, creyendo que va a vivir una vida digna para Él, creyendo que va a vivir una vida en santidad, creyendo que usted va a ser lleno del Espíritu Santo, orando y creyendo, Dios va a hacerse partícipe en eso. Porque es necesario que el que busque de Dios crea que lo haya y que lo encuentre. Cuando usted ore, trate de orar como que si ya tuviera esa bendición,
como que si ya tuviera hecho esa bendición. Ore de esa manera, ore con esa convicción. Fíjense lo que dice aquí la escritura también. Mateo 17:20. Mateo 17:20. Mateo 17, versículo 20. Esta fue la oportunidad donde había un endemoniado que esta persona nadie podía echar fuera ese demonio. Tuvo que venir el maestro, tuvo que venir el Señor Jesucristo para poder echar fuera ese demonio. Porque las personas que estaban ahí no tenían fe. Eran todavía incrédulos, no creían en Dios todavía. Y fíjense lo que dice aquí. Mateo 17 y 18. Y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera este demonio? Y Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nada nos será imposible. Él dice en su palabra, el Señor Jesucristo, que si tuviéramos fe como el grano de una mostaza, podríamos decir a este árbol: arráncate de aquí y lánzate en el mar. El árbol nos haría caso. De manera pues que por la fe nosotros podemos hacer mover a Dios. ¿Usted quiere hacer mover a Dios? Tenemos que tener esa fe y esa convicción de que lo vamos a lograr en el nombre de Dios. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, vamos a creer en esa palabra. Cuando vayamos a orar, vamos a creer que vamos a recibir eso. Vamos muchachos, a tener fe, ¿ok? Hay otra parte de las escrituras que quiero compartir. En Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de que tú estás esperando que te va a venir eso que tú le estás pidiendo a Dios. Es la certeza, es la convicción de que aunque tú no lo ves, tienes la plena convicción y certeza de que te viene esa oración, esa súplica, eso que le estás pidiendo a Dios, Dios te lo va a dar. Ahora fíjense una cosa lo que dice aquí en Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Para nosotros poder tener fe necesitamos escuchar la palabra de Dios. La Biblia dice que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y si tú no tienes fe, es porque tú no has oído la palabra, es porque tú no has leído la palabra. No puedes tener fe si no has leído la palabra, porque primeramente la fe viene por la Biblia, viene por la palabra. Fíjense lo que dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Usted quiere tener fe en su vida? Usted tiene que leer la palabra, usted tiene que escuchar la palabra. La Biblia dice que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Cuando usted quiere afirmar su fe, usted tiene que escuchar y leer las escrituras, porque aquí está la fe. Habacuc 2:4 dice así: el justo por la fe vivirá. Para nosotros poder vivir en esta vida y en la vida venidera, nosotros tenemos que tener una fe, y la fe se basa en nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no tenemos fe en Cristo, nosotros no tenemos una buena religión, si se puede decir de esa manera, o no tenemos un cambio de vida diferente. Nosotros tenemos que tener fe en Jesús, fe en que Él nos va a dar todas las bendiciones que nosotros necesitamos. La Biblia dice: no os preocupéis por el día de mañana, qué es de comer o qué es de beber, porque el Espíritu Santo, Dios mismo, te dará para que tú comas, para que te vistas. No os preocupéis, no hay que preocuparse por nada de eso, solamente tener fe, solamente creer que Jesucristo te va a dar todas estas bendiciones. Solamente créelo, dice el Señor. Por creer es que nosotros estamos salvos, por creer nosotros vamos a vivir. Habacuc así lo dice: el justo por la fe vivirá. Cuando nosotros tenemos esa fe y esa convicción, estamos vivos. Entonces el llamado, mi querido amigo, hermano, hermana, es que aumentemos cada día más esa fe. ¿Cómo la vamos a aumentar nosotros? En oración,
en búsqueda de Dios, en leer la palabra, en escuchar cualquier predicación, cualquier cosa que te pueda ayudar a ti a tu vida espiritual. De esa manera tu fe se va a aumentar. Y en oración, cuando tú ores, trata de orar, ¿verdad? Y creer que vas a recibir eso. En mi experiencia personal, yo le he estado pidiendo al Señor por años que me llene de su Espíritu Santo. Yo sé que algún día Él me va a llenar con su Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios dice, tocad y se os abrirá. Llamad y se contestará. Porque el que busca, encuentra. Y el que toca, se le abre. Y si tú tocas y tocas todo el tiempo el corazón de Dios y le oras y le pides esa bendición que tú quieres a tu vida, Dios no es mentiroso para que Él no te dé eso que tú le estás pidiendo. Porque la Biblia así lo dice, que el que se llegue a mí tiene que ser galardonador del que me busca, creer que Dios me va a buscar y yo le voy a dar esa oración, dice el Señor en su palabra, lo que acabamos de leer hoy. Una oportunidad también el Señor Jesucristo no sanó a muchas personas ni hizo muchos milagros porque ahí no creían. Dios no va a moverse en ninguna persona si la persona no cree. Si usted no cree, hermano, lamentándolo mucho, Dios no se va a hacer presente. Si yo no creo que Dios puede transformar mi vida, que Dios me puede llenar con su Espíritu Santo, si yo no creo eso, Dios no lo va a hacer por mucho que Él quiera. Nosotros movemos a Dios a través de la fe. ¿Quieres mover a Dios? Hazlo con fe, creyendo que lo vas a recibir. Desde ahora levántate en el nombre del Señor Jesucristo y cree esa palabra, que por fe vas a recibir eso. Por fe vas a recibir tu trabajo, por fe vas a recibir esa noticia, esa bendición que tú estás anhelando y pidiéndole siempre a Dios. Por fe, mi hermano, cree que lo vas a recibir en el nombre de Jesús. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado en esta noche, Señor. Bendice a cada uno de mis oyentes que están aquí en esta plataforma y aumenta cada día más nuestra fe, Señor. Danos de tu palabra, danos de tu bendición, danos de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos cada día más, Padre Celestial, a permanecer en tu palabra, permanecer en tu camino, Señor. Que podamos, Señor, tener fe cada día, cada mañana, Señor. Que podamos creer que tú todo lo puedes, Señor. Y que tú nos das, Señor, la victoria cada día, cada mañana, Señor. Todos los días del mundo. Te lo pedimos en el dulce y nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga.